Turno a favor, el Grupo Parlamentario Centrista. Turno en contra. De los que se han apuntado, Grupo Parlamentario Socialista. Los demás, turno de grupo para fijar posiciones. Señor Sagaseta. Turno en contra. Si empezamos por el a favor, tiene que haber un segundo a favor para que haya un segundo en contra. Tenemos un turno a favor, un turno en contra. ¿Hay un segundo turno a favor? Será entonces en el turno de grupos de fijación de posiciones. Tiene, pues, la palabra en primer lugar el Grupo Parlamentario Centrista para consumir un turno a favor de la convalidación, se entiende, de este Real Decreto Ley. Venga, hacedme el orden. Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Centrista va a votar a favor de la convalidación del Real Decreto Ley de 23 de noviembre último, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto Ley del 77 que creó la Audiencia Nacional y se prorroga la vigencia de la Ley de 4 de diciembre del 78 de medidas especiales en relación con los delitos de terrorismo cometidos por grupos armados. Este Real Decreto Ley modifica parcialmente, digo, en primer lugar, el Real Decreto Ley, a su vez, de 4 de enero del 77, y lo hace así, extendiendo la competencia de la Audiencia Nacional a los supuestos de ofensas al jefe del Estado, sucesor, altos organismos de la nación y forma de gobierno, y desacato, insulto, injuria y calumnia a autoridades y funcionarios cuando se hagan a través de medios de difusión y, en todo caso, afecten a diversas partes del territorio nacional. También se concretan con mayor precisión en esta parte del Real Decreto Ley cuya convalidación se pide las circunstancias que han de concurrir en el delito de escándalo público para que su enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Nacional. Y esta modificación se hace hasta que entre en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial y se determine por ley la específica competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La segunda parte prorroga la vigencia de la Ley de 4 de diciembre de 1978 de medidas especiales en relación con los delitos de terrorismo cometidos por grupos armados. Esta ley, la ley cuya vigencia se prorroga por el Real Decreto Ley cuya convalidación se pide, es una ley que se aprueba cuando la Constitución está terminada y aprobada en esta Cámara y se promulga cuando está aprobada por las dos cámaras, el 4 de diciembre del 78, con una vigencia prevista en principio de un año, exactamente 2 días antes del referéndum que aprobó la Constitución española vigente. Ley que, por tanto, después de la Constitución y sin discusión por nadie, se ha mantenido en plena vigencia, porque nada contradice los preceptos de la Constitución y se beneficia de la continuidad de todo el ordenamiento jurídico vigente en la medida en que no sea declarado inconstitucional. Al aceptar su vigencia de un año, el 4 de diciembre del 78, todos los grupos parlamentarios reconocieron su vigencia compatible con la Constitución. La prórroga que se prevé en este Real Decreto cuya convalidación se pide, un año, quedará sin efecto si antes del año entrara en vigor la ley que regule las potestades gubernativas especiales en relación con los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución y, por fortuna, si desaparecieran las circunstancias que aconsejan estas medidas de tipo especial. Conviene empezar por la historia parlamentaria del tema, que es muy ilustrativa al respecto. La ley, repito, es de fecha 4 de diciembre de 1978. El debate en el Congreso tuvo lugar en julio del 78 y después devuelto de la Comisión Mixta de ambas cámaras en noviembre del 78, con la Constitución totalmente terminada y con el referéndum 2 días después del día de la fecha de la ley. En el Congreso la votación fue la siguiente: la media de votos emitidos, artículo por artículo computados, fue de 250 y los votos a favor, la media fue de 248 votos,
Consta así en el Diario de Sesiones de 27 de julio de 1978. Y allí tomaron posiciones en cuanto al fondo del asunto los grupos parlamentarios. Problema de fondo que, pese a la eficacia real de la ley, como luego veremos, permanece vivo. Los socialistas tomaron posición por boca de su distinguido representante, el señor Peces Barba, quien dijo con respecto al texto de esta ley: cuando nosotros hemos votado a favor de este proyecto de ley, lo hemos hecho conscientemente en ruptura con la filosofía que inspiraba el decreto ley de agosto de 1975, porque el Grupo Parlamentario Socialista sostiene que la justificación de este proyecto de ley es una justificación noble. Supone una orientación especial en el marco de una sociedad democrática para adecuar las normas legales a la especialidad de la existencia de las bandas armadas, pero con mantenimiento, reconoce, de todas las garantías imprescindibles para poder afirmar que se está en una sociedad democrática. Esta perspectiva, dice el señor Peces Barba, el año 78, el 27 de julio, con el texto de la Constitución aprobado en esta Cámara y que luego va a quedar invariable en todos estos puntos, esta perspectiva en la que está firmemente asentado el Grupo Parlamentario Socialista, es la que legitima radicalmente el uso de la fuerza y del aparato coactivo del Estado a través de sanciones institucionalizadas para aquellos que se salgan de las reglas del juego. Y previendo ya que la duración del año no era una tasación de tiempo, una exigencia íncita en la ley que la hacía por naturaleza temporal, dice: esperamos que se puedan desprender resultados que hagan posible su derogación cuando transcurra el plazo de un año. Es decir, que la sagacidad del señor Peces Barba le hace ver ya que, si bien la eficacia se puede y se va a producir, sin embargo el resultado pleno normalmente en el año no se va a obtener. Y el señor Soler Barberá, del Grupo Parlamentario Comunista, dice que aprueba la ley su grupo, dando su plena aprobación a la ley. Para nosotros, dice, y supongo que mantiene ahora, la urgencia del tema, las condiciones dramáticas, hacía que cualquier impedimento formal resulte injustificado. La lucha contra el terrorismo, decía el señor Soler Barberá el 27 de julio del 78 en nombre del Grupo Parlamentario Comunista, es, para su grupo, un elemento prioritario en las condiciones políticas en que nos movemos, no solo por el sentido desestabilizador, no solo por el sentido antidemocrático, no solo por el atentado a la libertad que representa el terrorismo, sino porque nosotros entendemos que es a la vez la forma de impedir aquello que nosotros llamamos avance progresivo de las clases populares. Es decir, la posición en cuanto al fondo es clara en los grupos que lo apoyaron, fundamentalmente, digo, parte del grupo centrista, el grupo socialista y el grupo comunista. En la ley, por supuesto, está la intervención judicial garantizada. Se preveía un control parlamentario en el artículo 6 por una comisión mixta Congreso-Senado que no ha funcionado porque no ha sido pedida por ningún grupo parlamentario, ni estaba prevista la forma de su constitución, ni nadie lo ha solicitado. Está dispuesto, por supuesto, el Grupo Parlamentario Centrista a hacerlo en el momento en que se le diga, y no han faltado informaciones del ministro del Interior con respecto al control de las actuaciones, siempre en relación con los medios legales de que disponía, y está también previsto en la ley la acción directa y la responsabilidad personal en cuanto tal del ministro del Interior. ¿Qué plantea esta convalidación? Plantea problemas jurídico-constitucionales y plantea problemas políticos. Con respecto a los problemas jurídico-constitucionales, partimos de que hay una Constitución refrendada el 6 de diciembre del 78, 2 días después de la fecha en que, con aplauso unánime de la Cámara, entró en vigor la Constitución y nadie pensó que su vigencia pudiera quedar afectada por la entrada en vigor de la Constitución. 2 preceptos podrían, en principio, tocar el tema. El 86, caso de extraordinaria y urgente necesidad y que no afecte a determinados puntos, ordenamiento de instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, régimen de las comunidades autónomas, derecho electoral general, pero esto mismo existía el 4 de diciembre del 78, cuando ya la Constitución está a punto de refrendarse y aprobada por las cámaras,
y artículo 55.2, donde se dice que una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos, etcétera, en que con la intervención judicial y el evocado control parlamentario los derechos pueden ser suspendidos para personas determinadas. Me refiero a los derechos de los artículos 17 y 18, apartado 2 del primero y 2 y 3 del segundo, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La Constitución es, pues, beligerante con respecto a estos supuestos. Los problemas concretos, pues, que plantea la convalidación desde el punto de vista jurídico-constitucional, si existe o no el supuesto de hecho habilitante para un decreto-ley, que haya necesidad extraordinaria y urgente, y si la disposición normativa con fuerza de ley, que es un decreto-ley, es o no constitucional. No es el Congreso el órgano adecuado, pero no está de más afrontar el tema si alguien parece anunciar, como ya se ha hecho a través de algún medio, que en su opinión el Real Decreto Ley es o puede ser anticonstitucional. Con respecto a la primera parte, el tema de las competencias de la Audiencia Nacional, no parece que seriamente se pueda plantear ni siquiera la posibilidad de su inconstitucionalidad. En todo caso, no es no es ordenamiento de institución básica, es una leve alteración, pero es evidente que se va a la necesidad extraordinaria y urgente. Se multiplican los ataques a las instituciones y a través de determinados medios. Es lentísima la tramitación en cada juzgado cuando, a través de la dispersión del territorio nacional, aparece el ataque y el tema es común a distintas demarcaciones. Hay un reciente informe del fiscal general del Estado que alude a esta lentitud de las tramitaciones y se da frente a la sociedad una imagen de impunidad ante esta lentitud, cuando con la acumulación que supone la extensión de competencias de la Audiencia Nacional puede evidentemente acelerarse el trámite. Y además ya está en el Parlamento la Ley Orgánica del Poder Judicial y la determinación de competencias de la Audiencia Nacional, y hasta entonces hay que proveer. Y también está aquí el proyecto de Código Penal. Mientras llega, no pueden, señorías, contemplarse pasivamente la ofensiva de ofensas, la escalada de ofensas, de escándalos. Democracia no es desmadre, es un sistema de libertades, pero es un sistema de libertades naturalmente ajustadas a la ley que este Parlamento, como representante del pueblo, dé. Que es extraordinaria la necesidad y que es urgente, resulta de lo que vengo diciendo. Pero es que la Audiencia Nacional, además, no es un tribunal especial, es poder judicial, sus jueces y magistrales proceden de la judicatura, su procedimiento es normal y solo tiende a acumular a un nivel de Estado lo que es de trascendencia general, aunque se produzcan los supuestos en partes distintas del territorio nacional. Aquí creo no es ni serio siquiera plantear el tema del posible roce a la Constitución. La segunda parte del Real Decreto Ley, la que se refiere a la prórroga de la Ley de 4 de diciembre de 1978 por un año, prevé que no llegará a esa duración de un año si antes se aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana, que lleva varios meses en esta Cámara, o cuando la suerte, la circunstancia, la eficacia de esta ley, la eficacia de la acción de todos, haga que desaparezca efectivamente este tremendo peligro para la democracia. Digo, prórroga por un año. Esta es esta segunda parte de la ley antiterrorista de 4 de diciembre del 78, que todos los grupos de la Cámara estimaron absolutamente necesaria para la vida democrática. Yo creo que es imposible, innecesario pensar que nadie pueda estimar que no hay una necesidad urgente y extraordinaria de que esta ley siga en vigor. Esto es evidente. Por eso voy a ir al otro problema que ya ha sido anunciado en determinados medios, la posibilidad planteada, utilizaré términos del señor González, con juridicismo excesivo, de su roce con la constitucionalidad, si bien en todo caso digo, al Congreso no le incumbiría esta decisión, pero no es malo afrontarla, puesto que de alguna manera ya hemos oído que puede plantearse. Es la misma ley, exactamente, la misma ley, vigente sin discusión de nadie tras la Constitución, la que se prorroga. Es la misma, la que se publicó el 4 de diciembre del 78, con la aprobación de todos los grupos, con la conciencia de todos los grupos de que iba a seguir en vigor después de la promulgación de la Constitución. No fue una ley temporal en sentido propio. El plazo de un año fue una previsión, como sagazmente advirtió el señor Pérez Barba, como resulta de la propia naturaleza de la ley. El tiempo fue una previsión. Esta ley ha producido su efecto.
Yo tengo aquí el informe sobre el balance, sobre interpretación y sobre acciones producidas en virtud de esta ley, materia que naturalmente correspondería detallar al ministro del Interior, al señor ministro del Interior, como ha hecho en repetidas presencias en esta Cámara. La eficacia con respecto a esta actuación ha sido evidente. Que el problema no ha terminado es también evidente y por eso se pide la prórroga de la ley. El problema, sin embargo, es fundamentalmente político, señorías. El terrorismo continúa. Esa misma actuación de las bandas armadas continúa, incluso con nuevas formas, la guerrilla urbana, la subversión organizada en colectivos determinados de extrema derecha o de extrema izquierda, los dobles juegos que avanzan con el sistema a través de fórmulas violentas. Yo diría, utilizando palabras de un político ilustre, al pedir la prórroga de una ley de eficacia similar a esta, en régimen distinto del anterior, el régimen de la República, los partidos que votaron la ley no tienen por qué alterar las posiciones tomadas cuando esta ley se votó. Sus puntos de vista colectivos, sus declaraciones, sus salvedades, los términos en que cada cual se produjo aquí, subsisten en todo su valor porque el fondo de la cuestión permanece intacto. Esta es una ley de excepción, claro está, y por la misma es una ley que a ningún gobierno le gusta traer al Parlamento, ni hoy nos gusta como grupo pedir su prórroga. Pero hay necesidades dolorosas, a ello obliga la función de gobierno y a ello obliga la responsabilidad de oposición que se presenta como alternativa de gobierno, señorías. Sin este instrumento hoy sería muy difícil, más difícil aún gobernar. Siempre es difícil gobernar en democracia, dijo un día el señor Carrillo, pero hoy lo es aún más. La ley de 4 de diciembre de 1978 ha producido su efecto y aquí tengo a disposición de sus señorías las notas que el señor ministro del Interior tantas veces ha aclarado y puede aclarar cuantas se les pidan. Pero lo obtenido y la situación existente no permite derogarla. Hay un ataque, yo diría que internacional y de raíces muy profundas a las sociedades democráticas occidentales y hay que defenderlas. Precisamente el día 17 se ha publicado en el Diario Oficial de Italia el decreto ley del día 14 de este mes que aprobó una serie de decretos leyes en materia de anticorrerismo y que son en muchos puntos bastante más duras que estas ante un supuesto parecido. Creación de un Comité Nacional para Cuestiones de Orden Público y de Seguridad, coordinador de todas las fuerzas del orden, posibilidad de prórroga allí de 48 más 48 horas de un sospechoso de haber contenido actos terroristas con policía interrogando sin presencia de abogado ni comunicación al juez, penas más graves para los autores de atentados terroristas que son casi dobladas para los autores de homicidios de funcionarios públicos, mayores penas para los autores de delitos conexos con delitos de terrorismo, imposibilidad de conceder libertad provisional por parte de los jueces, de aquí su oposición, cuando se planteen problemas de terrorismo, de sospecha de terrorismo, o cuando se planteen problemas de subversión, incluso el hecho de que el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal en nuestro caso, pida la no concesión de una libertad provisional por sí solo impide que el juez la decrete con eficacia. El tema está planteado, no se puede dejar indefensa a la sociedad y por eso con tristeza, pero con esperanza, señores, porque es absolutamente necesario para que la vida de la democracia continúe, os pedimos la convalidación. Se ha dicho que la democracia consiste en un sistema en el que cuando a uno le llamen a la puerta a las 7 de la mañana, uno esté seguro de que quien llama es el lechero. No hace mucho aquí a las 8:30 o a las 9, al montarse un compañero de todos nosotros en un coche, personas de una banda concreta le dijeron esto es un secuestro y eso es todavía más grave. Es igual de qué grupo fuera este compañero, me refiero a compañero de hemiciclo. Siguen las circunstancias ahí, empieza a actuarse por medio de guerrilla urbana de alguna manera, hay subversión en marcha, es un tema al que la sociedad tiene que defenderse y estimamos que hoy tenemos una nueva necesidad de manifestar nuestra satisfacción por un paso adelante muy importante. Esta ley es una decisión grave, es una decisión ponderada, pero es una decisión trascendental a la hora de defender nuestra democracia, a la hora de defender nuestra libertad. Estas palabras con las que termino
son con las mismas que el señor Solé Barberá pedía la aprobación de esta ley, precisamente en esta misma Cámara, después de conocer exactamente en sus propios términos la Constitución hoy en vigor en virtud del referendo de 6 de diciembre de 1978. Muchas gracias.